Aleluya, qué hermoso, de veras, qué hermoso poder estar en esa búsqueda. Y la misma palabra dice que el que lo busca, crea que le haya. Y yo tengo la certeza de que esta mañana ese bendito Dios de misericordia está con nosotros y aún está en este lugar y está también allá contigo. Que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana. Es un privilegio hermoso, de veras, una vez más estar acá. Gracias, mis amados, pueden tomar su lugar. Tal vez no sea tan habitual este tipo de cultos, sobre todo en lo que nosotros estamos acostumbrados a regocijarnos, a glorificar el nombre de Dios, a alabarlo. Pero quiero en el nombre de Jesús que de veras ahí en tu lugar, en tu casita o en el momento que tú puedas estar unido con nosotros en esta transmisión, te deleites. De veras, mira, créame lo que una de las cosas en las que el pueblo de Dios debe deleitarse es en eso, es en alabar y adorar al único Rey y Señor. Dice su palabra que fuimos creados para que fuésemos pueblo suyo y que alabásemos su nombre. Así es que desde este lugar yo te bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este privilegio tan hermoso de poder manifestarnos a Él a través de cánticos, a través de expresiones, pero sobre todo a través de lo que hay en tu corazón. Que el Señor te bendiga en esta preciosa hora y quiero poner delante del Señor estos minutos para hacer una palabra de oración y que juntos ahí en tu lugar tú medites y si quieres también elevar tu voz en la forma que lo desees. Para mí será un privilegio hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, te damos gracias, Señor, por darnos tan grande privilegio, primeramente de ser tus hijos, de ser tu pueblo, pero también con ellos, Señor, el poder alabar y glorificar tu nombre. Señor, pongo delante de ti esta palabra, este tiempo, para que seas tú, precisamente Espíritu Santo, el que nos conduzcas, nos guíes y que nos promuevas a esas bendiciones que el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, tiene para cada uno de nosotros. Señor, bajo esa unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral, Señor, yo declaro, Señor, y abro mis manos y mi corazón para recibir cada una de esas bendiciones que tú tienes para este día y para nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero esta mañana compartir con usted un mensaje y ruego al Espíritu Santo que me guíe y me conduzca. Son aquellos mensajes donde no sé verdaderamente por dónde empezar, pero de veras quiero, con el favor del Señor, empezar pues usando esa palabra hermosa. Hoy no le va a aparecer ahí en pantalla los textos, pero más allá quisiera que usted tome nota en su corazón y si quiere apuntar, hágalo. Mi deseo es que me ponga de toda su atención y que juntos podamos platicar en esta hora. Voy a ir a la palabra del Señor en un pasaje muy hermoso que está en Lucas capítulo 7 y versículo 11. Lucas capítulo 7 y versículo 11. En la versión Reina Valera hay un pasaje ahí muy puntual en el que dice la Biblia: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Entonces quiero dar lectura a este pasaje que está desde el versículo 11 al versículo 16, porque quiero, por supuesto, que platiquemos un poco de las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo en la tierra y operando bajo ese ministerio glorioso del poder de los 7 espíritus de Jehová sobre él, la unción de los dones del Espíritu, de esos 18 dones poderosos que Dios le dio como el carisma del Espíritu Santo.
y por supuesto el fruto, ¿verdad? Esos 9 frutos hermosos que Cristo Jesús hizo mostrar. Ok, quiero leer este pasaje de la Biblia. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a aquel personaje que va dentro de aquel féretro, y de pronto leo el versículo 15 y dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Versículo 16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Gloria a Dios. Es uno de los tantos milagros que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien de poder haber hecho públicamente. Y a mí personalmente me impacta y me impresiona, y no cabe la menor duda de que tenía una razón absoluta todo aquel pueblo que presenció ese milagro. Imagínese usted, de pronto lo llevan sobre los hombros y el Señor, aparece un hombre, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y dice: deténganse. Y solo con su voz, hermano, le dice: levántate. Y de pronto aquel personaje que en una calidad literalmente estaba muerto, se levanta y empieza a hablar. Hermano, eso sin lugar a duda haría correr a cualquiera. Y de hecho por eso la Biblia dice que se quedaron asustados, tuvieron miedo. Y yo entiendo de alguna manera esto que pasó. Pero yo no quiero centrar propiamente este principio de este mensaje en relación a solamente el acontecimiento, que en verdad es glorioso y es poderoso, el saber que Cristo Jesús en este pasaje de la Biblia, a través de un don de milagros, hermano, él, por el poder dunamis que había en él de parte de Dios, crea, hermano, la oportunidad para hacer volver a la vida a este joven y entregárselo a su madre. Entonces, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que una de las cosas que provoca el poder dunamis de Dios manifestándose a través, como lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese poder milagroso, es que hacen volver a la vida. ¿Quién y cómo? Cristo Jesús, por medio de su voz. Dice la Biblia, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y el joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces quiero decirte en el nombre de Jesús que una de las cosas que quiero llamar tu atención, y por supuesto me bendice el ver una vez más estos milagros de nuestro Señor Jesucristo, es que Él tiene poder para poder hacer volver a la vida a alguien. Tómelo en el sentido literal y por supuesto también en un sentido espiritual. El poder que hay en nuestro Señor Jesucristo, el poder que hay en su voz, el poder que hay en su palabra, el poder que, hermano, de Él sale, es extraordinario para poder provocar esto en un ambiente donde había tristeza, un ambiente donde había llanto, un ambiente donde había dolor, un ambiente donde había una serie de sentimientos difíciles de poder administrar. Imagínense una mujer viuda que perdía ahora a su único hijo, es decir, en otras palabras, estaba por quedarse sola
en una forma literal. Pero de pronto aparece el Señor de los milagros llamado Jesucristo y viene y provoca un milagro que le hace volver no solo a la vida a su hijo, sino le devuelve el gozo y la alegría. Y yo quiero decirte esta mañana que es probable que el estado espiritual, el estado anímico, el estado emocional de alguien pueda ser que esta mañana precisamente esté en una situación, tal vez, póngalo de esta manera, en una forma de luto, en una forma de tristeza, en una forma de llanto. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que creo que este mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que es poderoso y que hizo levantar a aquel joven, tiene poder absoluto para hacer levantar hoy del estado de muerte a un estado de vida a cualquiera de nosotros que pudiésemos estar en una situación, repito, espiritualmente hablando de esta índole. Quiero enviar esta palabra de vida a tu casa, quiero enviar esta palabra de vida a tu corazón, quiero enviar esta palabra de vida a tu matrimonio, quiero enviar esta palabra de vida en tu hogar. Hermanos, si tal vez hay situaciones en las que tú consideras que necesitas un milagro, y yo quiero predicarte esta mañana de Jesús, el Dios que tiene poder para hacer milagros, el Dios que tiene poder para hacer volver a la vida, aún literalmente a alguien que estaba muerto. Mire, esto es impresionante y yo quiero que de veras tú lo creas, que el mismo Dios de ayer y de hoy y de la eternidad, hermano, es un Dios que tiene poder para hacer milagros. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay hombres y mujeres que experimentaron este milagro de Dios. Vemos en los libros de los evangelios, hermano, manifestarse el poder de Dios de esta manera. Vemos en el Nuevo Testamento también, hermano, a los apóstoles obrar con poder, hermano, de esta misma índole. Entonces creo con todo mi corazón que este mismo Señor Jesucristo, al que predicamos, al que es glorioso y que es poderoso para hacer resucitar a los muertos y volverlos a la vida, también tiene poder para hacerte volver a ti a un estado de tristeza, a un estado de alegría, a un estado de llanto, a un estado de gozo. Así es que en el nombre de Jesús yo te bendigo, bendigo tu casa, bendigo, hermano, a todos los que ahí están, y quiero enviar una palabra de parte del Señor para que provoque vida en esos ambientes. Vuelvo otra vez a esta escena bíblica. Algo maravilloso. Yo solo quiero, por favor, tomarme la idea cómo pudo haber sido ese evento, de pronto llevar en los hombros ese féretro y de hermano, ver levantarse y hablar y decir, ¡hey, bájenme! Y me imagino que algo tuvo que decir o algo provocó eso. Pero lo que yo quiero enfatizar y a lo que yo quiero dirigir estas palabras es a lo siguiente. Aquellos hombres, dice en el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El versículo 17 dice que entonces cobró gran fama y que se maravillaban de ese milagro que este hombre llamado Jesús, que es el Hijo de Dios, había hecho en aquel lugar, en esa región, y por supuesto favoreciendo a aquella mujer viuda. Pero lo que me impacta y quiero atraer de esto que estoy empezando a hablarte es que de pronto reconocen a nuestro Señor Jesucristo como un profeta. Óigame, por favor, Cristo Jesús, usted sabe que Él goza de tener los 5 ministerios. Lo vemos en la Biblia, en el libro de Hebreos, como un apóstol. Lo vemos, hermano, como un evangelista. Lo vemos a Él como un maestro. Lo vemos como un profeta. Y por supuesto, yo soy el buen pastor. Lo vemos como un pastor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano, en Él se manifestaron las 5 unciones ministeriales
Y quiero detenerme, por favor, en la unción profética. No, por favor, entiéndame, no estoy diciendo que Jesús, nuestro Señor, Él solamente llegó a ser un profeta. No, por eso vuelvo a repetirlo. En Él se manifestaron las 5 unciones ministeriales: lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo magistral y lo pastoral. Pero veo en nuestro Señor Jesucristo, hermano, que cuando Él fue reconocido bajo la unción profética, provocó cosas extraordinarias. En uno de esos casos es precisamente en este versículo en el que yo estoy hablando en este momento. Lucas capítulo 7 y versículo 16. Ok, entonces, lo que quiero trasladar esta mañana es un mensaje que yo he titulado La influencia profética. Por favor, te dije, no voy a trasladarte hoy los mensajes por la pantalla, porque más allá de poder tal vez darte una enseñanza, traigo un sentir en mi corazón de poder creer, y tengo la convicción por el Espíritu Santo que una de las manifestaciones gloriosas que Dios ha dispuesto a favor de su pueblo, y precisamente en este periodo, el cual estamos bajo una incidencia profética, la cual fue desatada sobre nosotros por la boca y voz de nuestro apóstol el 31 de diciembre, hermano. Esa noche, cuando fue la proclama profética de este año, hermano, se declaró y se decretó proféticamente el año de la reconciliación. Y óigame bien, este año trae consigo una manifestación y una influencia profética. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo en la Biblia, hermano, que la palabra del Señor habla al respecto de la reconciliación. Que Dios va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pero lo declara que bajo una influencia profética, es decir, bajo la influencia profética de Elías, es decir, el espíritu de Elías que se manifestó en la tierra bajo el poder dunamis de Dios, hermano, en este periodo de tiempo va a traer una influencia sobre nosotros poderosísima. Y yo quiero que en verdad, hermano, usted crea que su vida está siendo afectada poderosamente bajo una influencia profética. Y principalmente, hermano, no porque alguien diga, hermano, pero yo no estoy cubierto bajo un profeta. Hermano, en mi casa no hay un profeta. Hermano, nosotros no somos un ministerio profético. Y yo quiero decirle en el nombre de Jesús, tal vez sea cierto, tal vez no haya un profeta en nuestra casa, tal vez no estemos bajo un ministerio primario profético, pero quiero decirle en el nombre de Jesús que por cuanto tú ames la palabra, que es la palabra profética más segura, y la Biblia dice, creer en los profetas y prosperaréis. Hermano, yo te quiero decir que por cuanto tú amas la palabra, por cuanto tú crees en esa palabra bendita, y por cuanto tú vives por la palabra de Dios, hermano, tu vida va a estar siempre influenciada bajo un poder profético. Y yo quiero que lo creas. Quiero que en el nombre de Jesús tú mismo hoy digas, y en tu corazón y en tu forma de caminar en el Evangelio, que tú creas que tu vida está bajo la influencia del poder profético que viene de parte de Dios. Amén. Y yo desde este lugar declaro, hermano, proféticamente que tu vida será influenciada hoy, mañana, hasta el día que el Señor venga. Yo lo creo y te bendigo de esa manera. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque creo, hermano, en esa palabra profética. Creo que este año, hermano, el año de la reconciliación, óigame, muchos vamos a vivir verdaderamente experiencias a través de la influencia profética. Experiencias a través, hermano, de cosas gloriosas. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Fíjese que esto es muy importante de entenderlo.
muy importante de entenderlo, porque Malaquías, el profeta Malaquías, en su capítulo 4 y versículo 5, está dejando descrito, hermano, tiempos en los que se va a manifestar algo, y puntualmente el poder profético que hubo en Elías. Ahora, ¿cuándo se va a manifestar con mayor ímpetu? Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo sería el día grande, el día de Jehová grande y terrible? Hermano, hemos estado aprendiendo y siguiendo estudiando al respecto de la escatología, y vemos que hay un paréntesis llamado gracia, y es precisamente el tiempo en el que Dios eligió para tener un trato con los gentiles. Cuando este periodo culmine, será cuando nuestro Señor Jesucristo venga y arrebate a aquellos que se guardaron irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, y van a gozar de ser transpuestos, es decir, arrebatados y puestos en la nube con Él. Y entonces se abrirá un periodo de tiempo en el cual se conoce como el trato con Israel, que incluye la tribulación y la gran tribulación. Y entonces en ese periodo se va a manifestar el día de Jehová grande y terrible. Pero entonces la antesala para ese evento, hermanos, será la manifestación profética del profeta Elías. Entonces, quiero volver a decirte que así como el milagro de nuestro Señor Jesucristo, que hizo volver a la vida a este joven que venía de Naí, en la ciudad de Naí, hermano, lo hizo volver a la vida. Y óigame, por favor, y eso impactó y creó una influencia en aquel lugar poderosísima. Esa misma influencia profética creo que va a venir a afectar nuestras vidas en este tiempo. Y yo creo con todo mi corazón que estás a la puerta de recibir y vivir grandes milagros. Milagros como estos, que van a traer alegría a tu corazón, que van a traer una manera extraordinaria de parte de Dios para que tú puedas llevar un escenario, oiga, de tristeza a un escenario de alegría. Así es que en el nombre de Jesús yo creo en esa palabra profética. Creo también en la influencia profética en la que nosotros, hermano, vamos a estar. Mateo 17:11 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, le dijo: a la verdad, Elías viene pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ok, pero quiero por favor que note esto, que el poder, la influencia profética va para este tiempo, traerá el beneficio de la restauración, va a traer un poder en el que vamos a poder todos, óigame, desde el mayor al menor y desde el menor al mayor, a tener que vivir una influencia de restauración. Y yo no sé si tú, en tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo, hermano, necesitas una operación de restauración. Y mira, yo quiero en el nombre de Jesús, te repito, esta mañana, por el favor del Espíritu de Dios y por ese manto profético que nos cubre a través del ministerio apostólico de nuestro apóstol Sergio Enríquez, hermano, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, todo aquel que necesite un favor, un milagro, una restauración, estamos a la puerta de tan grandes bendiciones, de tan grandes bendiciones, de tan grandes manifestaciones. Y por eso, en el nombre de Jesús, yo me tomo en el sentir del Espíritu la autoridad para poderte decir en el nombre de Jesús, si hay áreas en tu vida, si hay áreas en tu familia,
Si hay áreas en tu matrimonio, si hay áreas, hermano, aún en tu vida espiritual que necesitan ser restauradas, te quiero decir en el nombre de Jesús que van a ser restauradas, pero es necesario que tú participes, creas y recibas en tu vida espiritual la influencia profética. Y yo por eso creo con todo mi corazón, hermano, que la mejor forma para que tu vida sea afectada es esto, las Escrituras. Las Escrituras están bajo la influencia profética de Dios y fueron creadas con esos propósitos maravillosos para que a través de ellas, hermano, nosotros experimentemos ese poder, un poder de milagros, como se manifestó tan solo con la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Así creo que también en este tiempo, por la fe misma de cada uno de nosotros, nosotros podemos llegar a ser beneficiados bajo una influencia profética de esta naturaleza. Ok, hasta este momento yo le he tratado de llevar a que pongamos nuestra mirada con un valor agregado a la proclama profética en la cual, valga la redundancia, proféticamente estamos afectados positivamente. Oiga, afectados positivamente para vivir los días que tengamos que vivir. Y esto llamó de veras tremendamente mi atención. Y quiero leer en Santiago capítulo 5 y versículo 17 y versículo 18, una porción de la palabra que quiero por favor que tú mismo la creas y que tú consideres lo que voy a leer. Dice la palabra del Señor: Elías era hombre Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire, esto definitivamente yo no quiero, ni mucho menos puedo decir, ni me atrevería a decir que entonces yo soy igual que Elías. Tal vez en una forma natural, estructural y biológica, sí. Por supuesto, Elías, Tisbita, hermano, tuvo una comunión extraordinaria con Dios. Elías Tisbita se guardó para Dios. Elías Tisbita llegó a tener niveles de reconocimiento delante de Dios al punto que fue transpuesto, fue arrebatado. Carros de fuego vinieron por él y lo llevaron, y hasta el día de hoy Elías juega un papel profético tan importante en nuestro mundo espiritual y aún en las promesas que aún están por cumplirse. Pero quiero terminar de leer Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Entonces, veo a la luz de las Escrituras que un hombre, oiga, un hombre similar a nosotros en nuestras pasiones, mas tal vez la gran diferencia es en su comunión él con Dios. Dios lo escuchaba, Dios lo respaldaba, Dios lo usó como un vehículo e instrumento para que hoy día nosotros podamos, hermano, considerar, óigame bien, cuán poderosa podría ser tu voz y aún tus solicitudes delante de Dios para poder afectar y crear una influencia profética en los ambientes. Hermano, nosotros, la palabra del Señor dice que nuestra boca tiene poder. Imagínense al punto que nos compromete la palabra de Dios, poder para la vida
y poder aún para la muerte. Hermano, nosotros, Dios nos ha dejado un instrumento unido a la fe con la voz. La fe con la voz. Si lo crees, lo dices. Y si lo dices con la fe que es necesaria, hermano, vas a afectar los ambientes. Vas a crear una influencia poderosa. Mire, esta semana nuestro apóstol estuvo transmitiendo un video, el cual yo hice llegar también al chat de la iglesia de anuncios, que impactó mi corazón. En verdad, yo no estaba viendo precisamente a la persona de quien se trataba y de quién se trata ese testimonio, que en verdad también es una bendición, sino más allá, me impactó cómo la influencia de dos mujeres, hermano, terminó afectando el futuro y aún generaciones completas a base de haber creído y a base de haber expuesto aún con palabras y oraciones, hermano, el ambiente de una persona, la cual esta persona tiene una incidencia hoy tan poderosa a nivel del mundo. Hermano, ahora yo quiero decirte que tú también puedes llegar a tener una incidencia tan poderosa si no llega al alcance a nivel del mundo. Hermano, bastaría con que tu voz afecte a los tuyos para bien. Bastaría con que tus palabras terminasen, hermano, creando una estructura a futuro tan grande y tan poderosa que hermano, esto vale la pena. Vale la pena hablarlo, vale la pena considerarlo y vale la pena meditarlo. Vuelvo a Elías. Hermano, Elías desafió verdaderamente, hermano, niveles de fe que no probablemente mucho nos hace falta. Desafió las estructuras humanas, desafió las estructuras religiosas, desafió, hermano, las estructuras aún de pueblos como era el pueblo mismo de Dios. Dice la Biblia, y lo acabo de leer ahora en Santiago, y vamos a ir ahorita a verlo en el contexto del Antiguo Testamento, hermano, cómo este hombre se levantó y proclamó, pidió y proclamó, hermano, algo, y eso creó una influencia poderosa, una influencia en la que yo quiero, hermano, creer que si nosotros estamos también bajo una influencia profética, dada por Dios, autorizada por Dios y respaldada por Dios, por las escrituras benditas, hermano, entonces nosotros deberíamos de pasar a una dimensión como estas. Yo, en el nombre de Jesús, de esa autoridad y de esa influencia profética, te bendigo y declaro, hermano, esa palabra santa de la cual Dios tiene planes de bien para ti y no planes de mal. Es probable que lo que estamos viviendo sea un escenario terrible para algunos, de pobreza, de escasez, de pocas oportunidades, pero es ahí donde la voz y la influencia profética, hermano, cobran vida y dan el producto del cual nosotros debemos por la fe esperar. Elías predijo, proclamó que no habría lluvia durante un tiempo y no la hubo. Hubo sequía, hubo hambre. Luego predijo y estableció proféticamente que vendría la lluvia, y dice que cuando vino la lluvia, la tierra produjo su fruto. Entonces, toda influencia profética va a producir frutos extraordinarios. El caso de Elías me llama la atención. En Primera de Reyes 17:1 dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces quiero volver a decirte, hermano, en el nombre de Jesús,
En tu boca hay poder. Y por eso necesito, óyeme lo que te digo, necesito que hoy tú creas en tu corazón que lo que va a salir de tu boca va a producir una influencia. Y óyeme lo que voy a decir. Si lo que digas es para bien, la influencia que va a desatar son cosas buenas. Pero si lo que dice tu boca, porque tiene poder, va a dejar una influencia negativa, temo decirte que también esto se puede llegar a cumplir. ¿Qué papel jugamos entonces nosotros hoy día? Que nosotros, como hijos de Dios y que somos afectados proféticamente, debemos de llegar a creer que el plan de Dios para nosotros es un plan perfecto, bueno y de abundancia. Y entonces, aunque el escenario que estemos viviendo sea tal vez contrario, que tú te levantes con autoridad profética y que por cuanto crees en el poder de Dios, tú empieces a desatar, hermano, bendición tras bendición, bendición tras bendición. Llama las cosas por su nombre, llama las cosas que no son por nombre, llama las cosas que no son por nombre, llama las cosas que no son por nombre, en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hicieron estos hombres en el caso de Elías, precisamente de quien yo te estoy hablando. Y esto lo quiero llevar ahora al Nuevo Testamento. Precisamente en el libro de Evangelios, Lucas capítulo 4 y versículo 25 y versículo 26, nuestro Señor Jesucristo, hablando al respecto, dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Espíritu de Elías traerá el poder de la restauración. Espíritu de Elías, hermano, traerá el poder de los milagros. El espíritu de Elías, hermano, traerá la influencia profética para este tiempo, para que haya un poder de reconciliación en medio de nosotros. Entonces, el versículo 26, estoy leyendo Lucas 4, 26, dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino que a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Esto llama mucho mi atención, porque de pronto lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo en el contexto es que Dios, conociendo que habían muchas viudas del pueblo de Israel, Dios no envió precisamente a ninguna de esas otras viudas, sino envió el mensaje a una viuda que no era de ese pueblo. Y ese es el mensaje que hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, que Dios, como le habló y promovió una influencia profética sobre aquella viuda de Sarepta, así Dios nos eligió de un pueblo que no éramos, y ahora Él quiere que nosotros también tengamos y seamos afectados para bien bajo la influencia de un poder profético, como lo hubo en el poder de Elías y como lo hubo a favor de aquella viuda que era de Sarepta. Quiero en el nombre de Jesús decirte que somos altamente privilegiados. Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios en su corazón nos ha favorecido de esta manera, y creo que así como el Señor eligió de entre las de Israel no enviar la influencia en ese momento a ellas, sino elegir a una mujer que no era parte de las viudas de Israel, sino a una de Sarepta, Dios quiere hoy a la iglesia del Señor Jesucristo bendecir a través de una influencia poderosa. Y entonces quiero hacerte mención
que en el contexto bíblico, a esta mujer, la viuda de Sarepta, el Señor provocó, oiga, y por eso yo he puesto la influencia profética, porque yo veo que Dios envió a un profeta y que a través de la voz de ese profeta, la casa de la viuda fue afectada de una manera sobrenatural. Y óigame bien, y eso trajo una influencia extraordinaria. Y yo quiero, con el favor del Señor, llevarte a ese contexto del Antiguo Testamento para que podamos ver entonces cómo esa casa fue afectada. Y quiero ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Déjeme buscarlo acá en mi Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17. Porque quiero dar lectura a todo lo que esto narra. Y por favor, si alguien ya la ha leído, pues la vamos a leer juntamente. Y si alguien nunca la había leído, pues hoy vamos a tomar ese tiempo hermoso de parte del Señor. En la Reina Valera, que voy a utilizar para lectura, lo titula La viuda de Sarepta. Por favor, estoy hablando de la influencia profética y cómo esa influencia en nuestro tiempo y para bien de nuestra vida espiritual van a acontecer cosas maravillosas. Primera de Reyes 17:8 dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le está hablando Dios al profeta Elías. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero considerar que esto precisamente aconteció en un tiempo de escasez, en una casa que estaba en situaciones muy críticas, muy complicada, en un hogar donde sus finanzas y su aracena, hermano, estaban al punto de la quiebra, al extremo de decir por boca de esta mujer, hermano, que al hacerlo comerían y se dejarían morir. Hoy estamos viviendo un tiempo de mucha escasez, un tiempo de crisis financiera y económica, un tiempo en el que los sistemas sociales, políticos y de muchos sistemas en el mundo, hermano, están siendo quebrantados,
y están tratando de revivir a través de estrategias humanas. Es probable que lo logren y es probable que esto les lleve mucho tiempo, pero yo veo que en el escenario de la influencia profética fue Dios quien permitió, óigame, llevar un bien para la vida de aquella mujer, su hijo y por supuesto su casa. Y quiero en el nombre de Jesús bendecirte diciéndote que el mismo Dios que envió a Elías es el mismo Dios que hoy desata esta palabra a favor tuyo. Y si a ti vino temor, como vino temor, así dice la Biblia, y tuvo miedo aquella mujer, es probable que hoy, por la situación que estamos viviendo, muchos ya hayan entrado en miedo, hayan entrado en pánico y hayan entrado en considerar aún opciones extremas. Hermano, si hay alguien en el nombre de Jesús a quien hoy Dios le va a hablar de esta manera, que ha venido por base del miedo, el aún tomar la consideración de quitarse la vida, y yo en el nombre de Jesús deshago y declaro que esa palabra no cobrará poder en tu vida, sino más allá envío una palabra de esperanza, una palabra en la cual, hermano, Dios te dice que así como Él rescató la casa de la mujer viuda, hermano, en este lugar, yo quiero decirte que en el nombre de Jesús, bajo una influencia profética, venga a ti un espíritu de vida, un espíritu de oportunidades, un espíritu, hermano, que todo miedo desaparezca y todo lo contrario, tú te levantes creyendo que si Dios envió palabra hoy para ti, hermano, esa palabra va a traer beneficios extraordinarios para ti, va a traer beneficios extraordinarios para tu vida, va a traer beneficios extraordinarios para tu mesa y va a traer beneficios extraordinarios aún en tus finanzas. Yo desde este lugar declaro que una unción profética va a afectar tu vida, hermano, en este tiempo de escasez, en este tiempo difícil, en este tiempo donde muchos pensarán que van a morir, y yo te digo en el nombre de Jesús, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú creas en Él y que tú veas la sobrenaturalidad de su poder de milagros. Alabado sea su nombre. Yo lo creo, hermano, profundamente en mi corazón. El tiempo me ha avanzado, pero óigame, quiero dejar algo agregado a esto, que todavía creo que hay mucho por hablar, pero al final quiero ministrar esta palabra. Pero a mí me llamó la atención porque muchas veces le hemos puesto la atención a este pasaje y esta forma sobrenatural en la que esta mujer, de su escasez, hermano, le dio al siervo, y por obediencia a la palabra de Dios por medio del siervo, hermano, a ella no le hizo falta nada. Pero fíjese que ahora quiero darle continuidad a lo que pasó en la casa de esta mujer. Fíjese que en el versículo 17, estoy leyendo Primera de Reyes 17, le acabo de dejar de leer hasta el versículo 16, donde dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Pero de pronto, hermano, a esta misma mujer, el versículo 17 narra otro acontecimiento. Y quiero, por favor, no pasar por alto esto, porque creo y necesito que tú veas, hermano, que hay etapas en las que vamos a tener que vivir, y hay etapas en las que Dios quiere y permite que vivamos, porque Él quiere hacer mostrar su poder en tu vida. El versículo 17, lo voy a leer en adelante, dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Pero cuando usted le da continuidad a esto, está hablando de la viuda. Por favor, yo le invito a que vaya a leer todo el pasaje y le dé despacito, por favor, porque esto no es una casa agregada.
No, es la misma casa de la viuda donde el profeta pernoctó, porque Dios le dijo que fuera a aquel lugar. Y entonces vea por favor, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, murió. Y leamos por favor y pongamos mucha atención. Dice la Biblia, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Mire, la misma viuda que le dio de comer a Elías y que dijo claramente que solo comerían eso y ella y su hijo se dejarían morir, ahora aparece acá que de pronto el hijo muere, aún estando el profeta en casa de ellas. Y entonces dice el versículo 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de esta niña a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya. Mire, hermano, le empecé hablando acerca de un milagro en el que nuestro Señor Jesucristo lo vieron y lo consideraron como un profeta, por cuanto hizo volver a la vida a un joven. Veo a Elías hacer volver a la vida bajo un milagro extraordinario. Y óigame, ese poder, la influencia profética, hizo que aquella mujer de su boca dijese, ahora he creído que el Dios, lo parafraseo, el Dios que te respalda es poderoso. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, que yo también creo que el Dios que te respalda a ti es poderoso. Pero quiero en el nombre de Jesús que creas que así como esta mujer, la influencia profética afectó en sus finanzas, afectó en su alacena, afectó para bien de los suyos y nunca hizo falta nada. También vino enfermedad, aún de muerte, y la influencia profética provocó un milagro de vida. Yo quiero invitar a mis hermanos que hoy están en privilegio acá conmigo en la alabanza, que me acompañen, que suban. Y yo quiero en el nombre de Jesús, de veras, invitarte, tú que estás en casa, a que no le temas a esta situación ni a las circunstancias que nos vengan por delante. Más allá, que pongas tu total confianza, que creas en plenitud que el Dios que respaldó a Elías es tan grande y lleno de amor y misericordia a favor de nosotros, que también puede respaldar tu boca, tus palabras, pero sobre todo tu fe. Esa fe con la que tú creas para poder provocar lo que la Biblia dice. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo creo en esa influencia profética y creo que Dios te quiere hacer participar a ti principalmente. Y tengo una extraordinaria noticia.
para tu casa. Si hay alguien que espiritualmente está muerto, es decir, no tiene a Cristo en su corazón, hay un poder en lo profético que hace volver a la vida. Qué lindo sería que te levantaras en fe a profetizar sobre aquellos que tú amas y que sabes que espiritualmente necesitan resucitar y volver a la vida. Cristo Jesús tiene el poder profético más grande y que puede hacer resucitar a los muertos a la vida. Así como la casa de la viuda fue afectada bajo un poder profético y una influencia maravillosa que trajo el bien para sí, así de grande y así de maravillosas son las cosas que Dios ha preparado para este tiempo y para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te pido ahí en tu casa que nos unamos por un momento. Si te animas a hacerlo, yo te invito a que levantes tus manos. Levántalas en el nombre de Jesús y que ahí en tu casita yo voy a pedir que mis hermanos empiecen a ministrar un himno, el que tengan en su corazón, no es problema, y que tú te unas a nosotros y que empieces a declarar proféticamente que tu casa va a recibir una influencia tan grande de parte de Dios, una influencia que va a provocar milagros, una influencia es el lugar de mi seguridad, a muchos, donde una influencia me puedes que ahora señalar, vas a empezar a experimentar la sobrenaturalidad de la abundancia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el mismo Dios llamado Jesucristo, con ese poder, con esa influencia, afecte tu casa, afecte tu trabajo, afecte tu mesa, afecte tu matrimonio, afecte tus hijos. Sí, yo creo en ese poder, el poder de la restauración en el nombre de Jesús. Creo en el poder milagroso de la sobreabundancia y de la sobrenaturalidad. Creo en el poder, en el nombre de Jesús, de la vida, de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, desde este lugar elevo mi oración, creyendo en el nombre de Jesús, que hoy mismo vamos a ser afectados bajo una influencia profética. Este tiempo, este año, en el que tal vez muchos pensarán que fue el peor de los años, yo no lo pienso así, no lo creo así, y declaro en el nombre de Jesús que lo que está por venir es tan grande, es tan maravilloso, será tan glorioso, que es probable, y así lo declaro en el nombre de Jesús, que para muchos este va a ser el mejor de los años.
este será el mejor de los años y el mejor de los tiempos, donde podremos comprobar que no fue por nuestras fuerzas, no fue por nuestra voluntad, sino fue por el poder y por el amor que tú tienes hacia nosotros. Padre, desde este lugar extiendo una palabra profética que afecte y que haya una influencia de poder sobre cada uno de mis hermanos. Tú que levantaste hoy en tu despertar esta mañana y le dijiste al Señor: Señor, ayúdame. Tú que le dijiste: Señor, ¿qué haré? Tú que le dijiste: Señor, ya no puedo. Que el oportuno socorro del Dios de milagros te favorezca. Te bendigo de este lugar en el nombre de Jesús. Bendigo tus manos, bendigo tu corazón, bendigo tu mente, bendigo tu alma.